Imagínate que te despiertas un día y te das cuenta de que el mundo en el que vivías era una mentira, todo era una Matrix. No mentira, no una mentira de película, sino una económica de Matrix. Yo propongo, yo me bajo el sueldo a la mitad. ¿Cuánto es el sueldo del presidente? Como 25.000 igual, ¿no? No tengo idea, pero me bajo el sueldo a la mitad y la mitad de ese sueldo lo utilizo para ayudar a la gente. O se la dono a un hogar de niños. Perfecto. Y aquí está quedando grabado. Ok. Porque yo no necesito tanto. Yo he aprendido a vivir. Si usted es vicepresidente, dona la mitad de su sueldo. Dono la mitad de mi sueldo. Yo he aprendido a vivir con 5.000 bolivianos o 6.000 bolivianos. He aprendido a administrar, he aprendido a vivir. Yo le dije a la gente, si no cumplo, cuélgueme de la Plaza Murillo. Como a Gualberto Villarruel. Cuélgueme. Porque el que no viene a servir no sirve para vivir. ¡Qué profundo! De esas que te duelen en el bolsillo y te hacen sentir que el dinero se te escapa entre los dedos como arena. Es fatal. Todos en la calle están gritando ahorita en Bolivia que los precios están subiendo, todo está subiendo, joven, me dicen en la calle. Que todo está carísimo, que el apocalipsis ha llegado hasta la feria de la esquina, básicamente. Pero detente un segundo y para tu coche y respira. ¿Realmente están subiendo los precios? ¿O simplemente estamos dejando de pagar con cupones mágicos que nunca han sido nuestros encima, han sido de otros? Lo que tú y yo y Sabu Mafu están pasando en Bolivia no es solamente una subida mágica de los precios, es lo que los economistas fríos llaman normalización de los precios, o ajuste de precios relativos si quieren ponerse finolinos. A la central obrera boliviana está recuperando su imagen, ¿no? Y los compañeros coordinando desde Cochabamba con la paz permanentemente. Los compañeros, yo mismo no puedo entender, estamos más de un año, es mucha historia. Claro, demostramos nuestra organización, disciplina sindical. A mí me duele que estemos aquí en lluvia, en frío, en tiempos de solazo además de eso. Repito, no quiero, pero los compañeros dicen no. Una temporada, ¿verdad? Laucaeñe parece ser ya la casa grande del pueblo. Es como si durante años hubieras vivido en una burbuja donde el Estado te ponía un parche en el ojo para que no vieras cuánto cuesta realmente producir ese pollo o esa leche que estabas desayunando. O sea, imagínense eso, es como que ustedes vayan al Hipermax y le pongan el parche y digan, oh, está a 10 pesos, pero si ustedes levantan ese parche, en realidad decía 100 pesos, no 10 pesos. Antes, o sea, hace un mes y medio, así de antes, vivíamos en el paraíso del maquillaje fiscal. Pagabas 10 bolivianos por algo que en realidad te estaba costando 15. Esos 5 bolivianos de diferencia no desaparecían por arte de magia. ¿Ustedes dónde creen que se iba esos 5 pesos? ¿Al árbol del dinero? El Estado los ponía por ti, o sea, básicamente pagaba tus cuentas, tu facturita. Él decía, era el buen tipo en el bar que decía, yo pago la siguiente ronda, crack, no te preocupes. Disfrazando la realidad con subsidios y controles que nos hacían creer que éramos inmunes a la gravedad, básicamente. Pero ahora el maquillaje se está corriendo como quinceañera que le gusta a Evo Morales y la cara que vemos en el espejo da muchísimo miedo. No hay convocatoria por parte del gobierno. La posición firme de la aprobación de este decreto a la población y al pueblo boliviano. No es el gasolinazo. Nos están engañando, hermanas y hermanos, compañeras, compañeros. El contexto de estos decretos es lo que nos está trayendo y nos está poniendo en las calles. Es la enajenación de nuestros recursos naturales. La inflación acumulada en Bolivia hasta noviembre del 2025 ya rozaba el 19,7%, no el 4 o 5 que se estaba inventando Luchito Arce. No es un chisme de pasillo, ojo, son datos del Instituto Nacional de Estadística, el ineficiente. Y ojo, sigue siendo una institución manejada por los masistas, que yo calculo que ese 19,7 está por debajo de lo que realmente tenemos. Si a principios de año necesitabas 100 lucas para llenar tu canasta familiar, hoy en día necesitas 120 para comprar exactamente lo mismo. Y ahí es donde entra el cortocircuito mental. Haces bzzz,
Tu cerebro grita inflación, inflación, pero lo que realmente está pasando es que el precio se está acercando a su valor real, sin las muletas del subsidio. Es gracioso, bueno, en realidad es más bien irónico cómo nos aferramos a esta ilusión. Existe un sesgo psicológico llamado ilusión monetaria, esto es 100% real. Nos fijamos en el número nominal, es decir, en el 100, en la cifra que está escrita en la etiqueta prácticamente, pero ignoramos el poder adquisitivo de nuestros billetitos. Pensamos que si el número sube, nos están robando, sin entender que antes estábamos comprando con cupones invisibles pegados al producto. Y claro, cuando el gobierno decide que ya no puede seguir pagando esos cupones, o sea, papá Estado se ha ido de casa, como pasó con los combustibles donde el precio se duplicó casi al instante, sentimos que el suelo se abre bajo nuestros pies. Eso no solamente es un cambio de mercado, es un golpe de realidad brutal que destruye la percepción de estabilidad que nos han vendido durante un chingo de años. El señor ministro de Trabajo afirmando que el 70% de la población está de acuerdo con el Decreto Supremo 5503. Será el 70% de su oficina, señor ministro. Tenga un poco de decencia, tenga un poco de respeto, tenga un poco de consideración con toda la gente movilizada y que este decreto evidentemente afecta pues el bolsillo de la gran mayoría de todos los bolivianos. No por defender un gobierno usted va a decir cualquier cosa que se le viene a la boca. Por favor, tenga seriedad y discúlpese. Aquí la cosa se pone un poco más seria y un poquito más oscura. ¿Has notado cómo la gente parece obsesionada con vivir al día? ¿No han escuchado eso de tienes que vivir tu día, hijo? Eres muy joven para preocuparte por el futuro. No es casualidad y no solamente es una moda. En la economía de comportamiento existe el sesgo de presente o present bias. Cuando la inflación acecha como Pennywise y la incertidumbre se vuelve el pan de cada día, el ser humano, por naturaleza, tiende a valorar lo inmediato, o más lo inmediato, que lo futuro. ¿Para qué vas a ahorrar si mañana tu dinero va a valer menos? ¿Para qué planear a 10 años si no sabes cuánto va a costar el pan el próximo mes? Esta mentalidad de supervivencia no es un accidente, es el resultado de años de políticas que nos acostumbraron a depender de la mano del Estado, matando poco a poco nuestra capacidad de previsión y de autocontrol. En otras palabras, nos han vuelto dependientes. Queremos trabajar como bolivianos y todo el mundo quiere trabajar. Estamos en contra de los bloqueos, hermano, estamos en contra. 20 años hemos sufrido de marchas, bloqueos y paro. Con violencia no vamos a generar nada bueno. ¿Lo ves? Pero déjenos pasar, déjenos pasar, déjenos pasar, hermano, por favor. Hay muchos bolivianos que quieren trabajar. Si es particular sindicato, 50 bolivianos han cobrado. 20 años hemos vivido gratis, jefe. 20 años hemos vivido gratis, ya es hora. Ya es hora también, jefe. 20 años. 20 años estábamos con la subvención. ¿No ven? 20 años, así que déjenos trabajar, por favor, queremos trabajar como bolivianos. Si le preguntamos a un economista de la escuela austríaca, como Ludwig von Mises, aunque ya no esté vivo, te diría que la inflación no son los precios subiendo, sino el dinero multiplicándose como conejos, cogiendo como conejos, pues porque son conejos. Para ellos el aumento de precios es solamente el síntoma de una enfermedad más profunda. Un banco central imprimiendo billetes que nadie ha pedido. ¿A alguien se le ha ocurrido cerrar el banco central, además de a los libertarios? Ah, verdad, a nadie. Y Milton Friedman, ese gigante del monetarismo, te recordaría que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Demasiado dinero persiguiendo muy pocos bienes, en otras palabras. Es una ecuación matemática implacable. M por B igual a P por Q, así, por si quieren anotárselo para los memes. Si la cantidad de dinero crece y la producción no, los precios tienen que subir por pura lógica física. No es maldad de los malditos comerciantes o de los neoliberales, es simplemente el mercado buscando equilibrarse, porque ya no hay una patita de la mesa, ¿me entienden? Para quienes no han entendido, el subsidio es la otra patita de la mesa, ¿no? Para quienes todavía se están quejando de los 5 millones de todos los diputados suplentes, senadores suplentes, ministros, vicepresidente y presidente, que no suman prácticamente nada. Es más, estaba escuchando las cifras de Rodrigo Paz y pues básicamente si tiramos todos los sueldos a la shit de todos los que trabajan en la Asamblea Legislativa, nos alcanzaría para 3 días de subsidio. No me jodan, o sea, de verdad tengan un poquito más de sentido común. Seguimos acá, en camino. Gracias. Haciendo pasar la foto.
adelante la flota para que podamos pasar. La copa, hijo. Allá, mira. Y algunos no quieren dejar pasar. Es una odisea. Pero volviendo a Bolivia y a la vida que tenemos día a día, a nuestra realidad de cada mañana, digámosle, los datos son una bofetada tras otra. En junio del 2025, el IPC saltó un 5.21% en un solo mes. Rompimos récords que no veíamos en casi 40 años. En otras palabras, han impreso, pero como si fueran folletos. El FMI, que es el diablo básicamente para los zurdos, ya advertía que la inflación para este año sería mucho mayor en el gobierno de Lucho Arce, que nadie ha criticado, pero sería mucho mayor de lo que el gobierno nos estaba mamando con cara de póker, proyectando hasta un 20.8%. Y mientras las cifras oficiales pelean con la realidad, tú sientes la ansiedad en la fila del supermercado. Estudios científicos han demostrado que la inflación no solamente afecta a tu billetera, sino que también genera niveles altísimos de estrés y ansiedad. Nos volvemos seres reactivos, estamos emputados todo el día, priorizando solo lo esencial: comida, salud y educación. O sea, estamos en modo survivor. Todo lo demás, los sueños de inversión o el ahorro para la vejez y esas cosas, se sienten como un lujo para gente europea. Aquí es donde el estoicismo y el libertarianismo se besuquean como adolescentes. El estoicismo, o sea, ser estoico, pero un estoico de verdad, no un gym bro, tengo un video en mi otro canal hablando de eso, nos enseña a distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no podemos controlar. No puedes controlar que el gobierno emita dinero, facto, que de hecho creció casi un 50% entre 2020 y 2024. Ni tampoco puedes controlar que los subsidios se acaben, facto también, pero si puedes controlar tu reacción ante ello. El libertarianismo, por su parte, nos empuja hacia la responsabilidad individual y sobre todo a la previsión racional, es decir, ahorra papito porque quizás el país se vaya al corcho. Es la antítesis de vivir el día, que es lo que dicen los zurdos. Es entender que la libertad real viene de la autonomía, de no depender de cupones estatales que se pueden esfumar, pues si Rodrigo Paz los quita. Es así de fácil. ¿Se dan cuenta de que quienes están llorando en las marchas son como el adolescente al que le han quitado la mensualidad, pero en realidad no es un adolescente, sino que es un viejo de 50 años viviendo del Estado toda su vida? La normalización de precios es dolorosa, porque nos obliga a ver la escasez de frente, nos obliga a aceptar que nada es gratis y que alguien en algún lugar siempre paga la cuenta. Por cierto, eso es una frase de Milton Friedman, que por si quieren buscarla es el Tanstafl. Yo hablo muchísimo de ello, es T-A-N-S-T-A-F-L, Tanstafl. Y ni siquiera les voy a decir qué es, quiero que lo busquen, así que para quienes han encontrado qué significa, pónganlo en los comentarios. En 2025 ya éramos el borracho muy cañado en medio del bar, que pues se había chupado toda la noche y la cuenta le ha llegado, así el mozo ha llegado y le ha dicho: papito, aquí está tu cuenta, con una inflación interanual que en alimentos llegó al 24%, o sea, básicamente si pagaban $1, ahora tenían que pagar 1.25, solo superada por Venezuela y Argentina. Raro, ¿no? El índice de precios al por mayor subió un 23%, hasta agosto al menos, lo que significa que lo peor siempre termina filtrándose a las tiendas minoristas, bueno, al menos un 1%. Es una cascada de ajustes que no se detiene porque la base monetaria se expandió en más de 12.000 millones de bolivianos en solamente 6 meses. ¿Saben cuánto es eso? Es un chingo. Han impreso billetes como si fueran folletos, como si fueran billetes de a las citas. ¿Cuál es la salida? Históricamente, los países que han vencido este monstruo lo han hecho con disciplina de hierro. Paul Volcker en Estados Unidos subió tasas al 20% para secar la liquidez que tenían en ese momento. ¿Por qué? Porque han impreso otros zurdos. Chile y Nueva Zelanda en los 90 implementaron metas de inflación claras y déficit cero, que ya lo venimos diciendo hace un huevo en el canal, pero por lo visto a nadie le interesa. Déficit cero, no un 3%, no vamos a bajar 30%, no, déficit cero, para recuperar la confianza. El déficit cero es una herramienta poderosísima porque elimina la necesidad de imprimir dinero para cubrir huecos fiscales.
Pero no es solamente una solución mágica, sino que se acompaña de una política monetaria previsible y de un alcance o de un anclaje en todo caso de expectativas. La gente no es tonta. El 76% de los bolivianos percibe que este aumento es un riesgo alto para su economía personal. Esa percepción no es un invento de la derecha ultraneoliberal, es el cerebro reaccionando a un umbral de atención que se duplica cuando la inflación pasa del 4%, que sería más o menos lo normal en casi cualquier país. Estamos en modo alerta, modo te voy a destruir la jeta si es que me molestas. A final de cuentas, la economía no solamente es un montón de fórmulas en una servilleta, que también es la suma de nuestras decisiones diarias bajo presión. Mientras más hinchados estamos, tenemos menos ganas de aguantar discursos populistas como los que tiene Lara, disfrazado de Papá Noel en medio del Ventura Mall. De verdad, qué vergüenza ajena. Bolivia está pasando por un shock de realidad necesario, pero brutal. Estamos aprendiendo a la fuerza y a las patadas que los precios no solamente son numeritos dibujados por gente mala, sino señales como un semáforo de una realidad que ya no podemos seguir ignorando. Podemos seguir llorando, sí, por los cupones perdidos, por los subsidios, por los disfraces, el maquillaje de la economía, los bonos, o podemos empezar a construir una base sólida sobre la verdad, sin mamarnos entre todos, por más amarga que sea esta verdad. Ya lo decía el gran emperador argentino, el gran Javo Milei, es mejor una verdad dura que una mentira confortable. Porque al final del día lo único más caro que pagar el precio real es seguir viviendo en una mentira que ya nadie puede pagar. Buenas tardes, saludos y gracias a Lele por el espacio. Bueno, nos estamos enfrentando a una situación muy particular. Tenemos una competencia parecida de quién es el más cínico, ¿no? Tenemos 3 candidatos. En primer lugar está el vicepresidente, Lara. En segundo lugar está el expresidente, el prófugo Evo Morales. Y en tercer lugar están los dirigentes de la COF, ¿no? ¿Por qué digo que hay una competencia de cinismo? Porque en primera instancia el vicepresidente que decía que se iba a bajar el sueldo a la mitad y si no podía bajarlo lo iba a donar a cualquier institución benéfica. Bueno, está muy lejos de donar su sueldo, muy lejos de ejecutar lo que profesaba, que cero la corrupción. Bueno, su esposa no va a las reuniones de la asamblea, él también se falta, se duerme en plena sesión. Muy lejos, ¿no?, de las cosas que profesaban. Entonces hay un cinismo de esa parte evidente. Por otro lado, nuestro expresidente de la República, ahora prófugo de la justicia, denuncia de que hay gente que quiere destruir el Estado, quiere destruir Bolivia, ¿no? Cuando la persona que ha destruido económicamente a nuestro país terriblemente, totalmente, por culpa de eso estamos en esta situación de crisis, es él y su gobierno, ¿no? Se han robado miles de millones de dólares, se hablan de 70.000 millones de dólares, que en algún momento sabremos cuántos realmente, pero él tiene el atrevimiento de decir que ahora se quiere destruir el país cuando él ya lo ha destruido, ¿no? Un cinismo total. Y el tercer grado de cinismo, ¿no?, el tercer nivel de cinismo de nuestros dirigentes de la COF que ha estado coludida con el gobierno anterior años, ¿no? No decía nada. Gente que recibe jubilaciones de 20, 30 mil bolivianos, sueldos de 20, 30, 40 mil bolivianos, sus dirigentes grandes, ¿no?, grandes millonarios, ahora quieren defender el país, ahora bloquean, se van a sacrificar por el pueblo, dice. ¿De cuándo aquí, no? Otra vez un grado de cinismo terrible. Entonces, nuestro país lamentablemente está acosado por un demonio de 3 cabezas. Las 3 cabezas, Evo Morales, el vicepresidente y los dirigentes de la COP. Están buscando el momento para dar un golpe duro y, quién sabe, intentar desestabilizar totalmente al gobierno, ¿no? ¿Qué le queda al gobierno? Intentar manejar de una forma coherente con quienes se puede, que eso es lo más fácil de los dirigentes de la COP. Evo Morales va a estar todo el tiempo siempre buscando alguna oportunidad para hacerse de protagonismo y seguir eludiendo la justicia mientras pueda, ¿no? Distrayendo su terrible situación legal que tiene ahorita. Y el vicepresidente, que bueno, difícilmente va a cambiar su actitud histriónica, ¿no?, de hacer espectáculo, de hacer show y publicar cualquier tipo de
barbaridades por internet, desde sus relaciones familiares, íntimas, desagradables, que tenemos que estar, la gente, el público, tenemos que estar enterándonos, hasta de que lo han despreciado, bueno, un nivel terrible, ¿no? Una pena. Ahora, tener paciencia y que el gobierno maneje esas circunstancias de la mejor forma posible, porque de otra forma, este demonio de tres cabezas, que lo único que esas cabezas tienen en común es que les gusta vivir del Estado, les gusta hacer las cosas a su favor y valerse del poco poder que tienen momentáneo para exaccionar todo el dinero que puedan a este pobre país. En fin, eso era lo que quería contarles el día de hoy. Básicamente este video, como verán, habla de la inflación y de por qué tenemos que dejar de mamarnos diciendo que están subiendo los precios, porque les repito, no hay un solo precio que haya subido. Sin ir más lejos, de verdad les digo, ya he visto idiotas culpando a los malditos comerciantes, ya a los mercaderes, ya a los mayoristas por saber los precios, aprovechadores. Señores, esa gente se rompe el trasero intentando bajar lo mínimo posible su margen de ganancia para vivir y al mismo tiempo para poder darles a ustedes sus productos. No son malditos neoliberales, son gente que le está sufriendo probablemente más que tú y yo, porque son gente que tiene que alimentarnos a ti y a mí. Entonces, primero que todo, dejaremos de joderlos a los comerciantes, dejaremos de joder al supermercado, a no ser que sea el Hipermaxi, porque explota a todos sus trabajadores. Ojo, tengan eso en cuenta, no compren ni en Hipermaxi ni en La Francesa, porque son gente que de verdad se pasa de lanza con sus básicamente sus empleados, y algún día voy a hablar acerca de eso y de cómo eso tiene relación con el liberalismo, porque probablemente me vengan a hinchar en los comentarios. Pero no compren ni del Hipermaxi ni de La Francesa, que les den por culo a ambos. Pero volviendo al punto, el resto de los normales, que no son La Francesa o el Hipermaxi, sí son gente que de verdad le está sufriendo mucho, muchísimo. La gente que trae sus cosas del campo, lo mismo. Entonces yo les digo, tendremos paciencia. Esta es la realidad que ya existía, solo que nos daban como un pequeño, una cartilla, digamos, ¿no?, de precios falsos para que nosotros fijamos que el gobierno estaba teniendo frutos, pero en realidad no tenemos frutos desde hace años. Es un árbol que no da frutos. Es más, por lo visto ni siquiera era un árbol, era un arbusto, y la gente quería convencernos de que eso era un árbol de manzanas, ¿me entienden? Un árbol de pollo, como diría Nicolás Maduro. Así que, en fin, seamos un poco más pacientes con los comerciantes, seamos más racionales con el sentido común, pero lo más importante de todo, seremos más comprensivos con el prójimo. Repito, yo soy una persona muy reactiva y estoy aprendiendo a tener más paciencia y tolerancia, sobre todo con aquellas personas que dicen estupideces o que son irrespetuosas, que creo que es la parte más difícil. O sea, ser tolerantes con el que piensa diferente es bastante fácil, pero ser tolerante con el irrespetuoso, eso ya es un poquito más difícil, y créanme, vale la pena intentarlo. En fin, suscríbanse al canal, síganme en todas mis redes. Muchas gracias a todos nuestros hermosos patrocinadores, besito en el yoyopo. Muchas gracias a todos los miembros del canal, de verdad, son lo máximo, son héroes de este canal. Por cierto, para los idiotas que creen que yo vivo de los cueres, no vivo de los cueres, yo vivo de las visitas que tiene el canal, vivo de los patrocinios que tiene el canal como cualquier canal normal, vivo de los miembros del canal, y además de eso trabajo en una cevichería, tengo un emprendimiento, yo laburo, no como ustedes vagos de mierda que han vivido del Estado toda la vida. Pero en fin, suscríbanse al canal, síganme en todas mis redes, y si no me agarran, nos vemos la próxima. Bye bye. De que tú nos avasalles, libertad es lo que el pueblo pide, mientras que el egoísmo y la avaricia te persiguen. El sol no se ha escondido ni la luna se ha escapado, solamente han sido calculados.